¿Qué tal, amigos? Les habla su pastor y amigo Elber Rocha, quien agradece su sintonía para estar con nosotros como siempre aquí en este nuestro punto de encuentro. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es totalmente de actualidad porque tiene que ver con las dos fuerzas que pelean por el ser humano. En algunos medios le llamamos la batalla espiritual. La Biblia nos habla a nosotros de que cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó también una iglesia angelical. El propósito y el trabajo de esa iglesia angelical era sencillamente exaltar el nombre del Señor. Y creó un ser precioso, un querubín precioso. La Biblia, cuando se refiere a él, le llama lucero, hijo de la mañana. Estamos hablando de que él sobresalía sobre todos los ángeles y arcángeles y querubines y serafines creados por Dios. Este ángel se llenó de orgullo y produjo en sí el pecado. Dios se convirtió en el padre del pecado. Y dice la palabra de Dios que hizo multitud de contrataciones. Le ofrecía a los ángeles rangos superiores para llegar a hacer una revuelta celestial, quitar a Dios de su lugar y ponerse él. Cuando eso pasó, la Biblia nos declara que Dios cortó inmediatamente la revuelta y ellos cayeron para bendición o desgracia de nosotros, los seres humanos, cayeron sobre esta tierra. Y es entonces donde en el libro de Génesis encontramos una palabra que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La furia con la cual cayeron, vinieron a tratar de destruir lo que era creación de Dios. Angélicamente hablando, habían fallado. Ahora venían para destruir lo que Dios había creado. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, prácticamente diciéndole al enemigo: no vas a tener autoridad sobre lo que Dios creó. Después de esto vemos a Dios creando al hombre, y cuando Dios termina de crear al hombre, trayéndole la mujer y el hombre aceptando a Dios, es cuando empieza la pelea del enemigo por el alma del ser humano. Sucesivamente hablando, hizo caer al hombre. Cada vez que lo hacía, Dios enviaba una promesa. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios nos dio la promesa de Jesucristo, que Él vendría, que iba a ser herido en el calcañar, pero que Él extirparía la cabeza para siempre de la serpiente antigua, Satanás. Lo que se cumplió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, crucificado entre el cielo y la tierra, venía para ser el puente entre Dios y los hombres. Dios nos estaba prometiendo y se estaba cumpliendo la profecía de Génesis. Cuando Cristo muere, su calcañar fue herido y traspasado, pero con la resurrección de Cristo, Él extirpó la cabeza del diablo para siempre, dándonos la victoria a todos los que le hemos aceptado. La palabra de Dios dice: a lo suyo vino, mas no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho, potestad, autoridad, dominio de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos somos príncipes, y como hijos de Dios tenemos la autoridad delegada del reino sobre nuestras vidas. Por eso Jesús, hablando de la iglesia, dijo: yo edificaré mi iglesia y ni siquiera las puertas del infierno podrán contra ella. Entonces encontramos, amigo y hermano, que en el momento en que tú aceptas a Cristo, pasas de ser una persona que estaba en las tinieblas a una persona que es traspasada al reino de la luz. Puedo pensar en el diablo diciéndole a su secretario: ¿qué pasó con Mario? ¿Qué pasó con María? ¿Qué pasó con Javier? Ya no está. Su nombre fue borrado porque se pasó al reino de la luz con Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que con la aceptación de Cristo como nuestro Salvador, nosotros entramos al instante de personas que no conocían a un reino de luz y por ende a una gran batalla espiritual que lucha por tu alma. El enemigo tiene un ejército perfectamente organizado. Hay espíritus territoriales que trabajan exclusivamente en diferentes áreas de la vida del ser humano. Encontrarás barrios donde todo el mundo es alcohólico, y de igual manera irás a otros donde lo que reina es la prostitución o la drogadicción o la destrucción de las personas. El diablo tiene su ejército perfectamente organizado, pero déjame decirte algo: donde quiera que haya un hijo de Dios,
ahí hay autoridad delegada del reino para ese hijo de Dios. Y la Biblia dice que Jesús vino para destruir las obras de las tinieblas. Y tú, desde el momento en que aceptas a Cristo, te conviertes en un soldado de la luz. ¿Cómo lograr hacerlo? La Biblia nos declara que en esa delegación de autoridad del reino, Jesucristo hablando dijo: les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y aun si comiesen cosas mortíferas, no les harán daño. ¿Qué es lo que necesita el creyente utilizar? Hay una palabra que se llama en el griego homologeo. Significa hablando con la boca de Dios. En esta batalla espiritual de todos los días, es muy importante, es totalmente indispensable que no hables con tu boca tus palabras, sino lo que Dios dijo. Porque el mundo espiritual se va a sujetar a lo que Dios dijo, no a lo que tú piensas. Tristemente, hoy tenemos montones de ministros y montones de iglesias hablando y siguiendo hombres, conceptos humanos, análisis teológicos, en lógica teológica y demás, pero Dios nos ha mandado a externar lo que Él dice que será lo que Dios respalde en ese mundo espiritual. Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. En la autoridad delegada a los hijos de Dios está el que nosotros, como hijos suyos, tenemos la autoridad para liberar a las personas atadas por posesiones. Por lo tanto, si tienes un hijo en drogas, si tienes un hijo en alcohol, si tienes una hija en prostitución, independientemente de lo que sea, tus oraciones valen delante de Dios. Limpia su mundo espiritual. Jesús, caminando con sus discípulos como maestro itinerante que era, en un momento dado llega a un lugar y probablemente vio a alguien amarrando su burro porque se acercaba el día del Sabbat. Vuelve a ver a sus discípulos y les dice: yo les digo a ustedes que lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. Estamos hablando que Cristo transiciona a otro nivel de autoridad a sus discípulos. Lo que ustedes aten allá, yo lo ato también. Estamos hablando de esa autoridad delegada del reino a los hijos del reino. Por eso, Dios nos envió para destruir las obras de las tinieblas. Pero ¿qué se requiere para alcanzar ese nivel? Se necesitan dos cosas. Primeramente, que tengas una fe fuerte en Jesucristo, en lo que Él dice. Segundo, que hables lo que Cristo dijo, no lo que tú piensas. Tercero, que pongas en acción las palabras de Jesús en la batalla espiritual. Pero quiero decirte algo, que con todas mis experiencias espirituales y con todos los años que he tenido de batallas espirituales, nunca he visto a Jesucristo perder ninguna. El ser humano pierde cuando deja que el enemigo tome autoridad sobre su vida, mas Dios viene para deshacer las obras del diablo. Así está escrito, y es la bendición de Dios para ti. Necesitas meterte en su palabra para que madures, porque dice la palabra que mientras el hijo de la casa, mientras el heredero sea un niño, tendrá a su ayo, tendrá a su maestro que le eduque hasta que alcance el nivel requerido para que el anillo de su padre sea puesto sobre él. En los tiempos bíblicos, un amo podía hacer 100 negocios en 100 partes diferentes. Y tú dirías: no puede ser eso, pastor. No, tendría que ser omnipresente. No necesariamente. Solo mandaba 100 de sus esclavos a hacer negocio con 100 empresarios. Y ese esclavo lo que necesitaba era llevar el sello de su Señor. Cuando Cristo nos habla de eso, dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús nos está hablando de la autoridad que delegó a nosotros como hijos del reino. Cuando tú vas a ministrar a alguien, a orar por alguien, por la liberación de alguien, no hables tus palabras, sino lo que Cristo dijo. Y entonces serás un vaso que Dios llene para volcarlo en favor de los que están oprimidos y atados. Ahí vendrá la verdadera libertad de esa persona y tú empezarás a crecer en el conocimiento de la autoridad delegada del reino. Serás un hijo de Dios con el anillo de su Padre poniéndolo en acción. Espero que este tema te haya edificado y te espero pronto aquí en este nuestro punto de encuentro.